días. Bienvenidos de nuevo a esta su casa de la cultura Flavio Herrera. Hoy vamos a tener la última sesión en el sentido de las historias distintas que hemos estado abordando en el curso Por los Caminos de la Nación. Esta es una sesión que en el título de la diapositiva primera del doctor Cal explica con claridad de qué se trata, porque la palabra historiografía, esa categoría historiografía para los historiadores es muy común, pero para los que no son historiadores pues a veces da un poquito de problema en el sentido de que no es común para los historiadores, pero no para todos. Cuando hablamos de historiografía estamos hablando de lo que se ha escrito acerca de la historia. Existen dos cuestiones muy claras. La historia es la vida de los hombres, la realidad, ¿verdad? Y la historiografía es lo que se escribe de esa realidad. De manera que nosotros cuando hablamos de historiografía de la independencia estamos hablando de lo que se ha escrito sobre la independencia. En ese sentido se entiende con mucha claridad el título de esta conferencia. Yo me siento muy contento de tener ahora a el doctor José Edgardo Cal Montoya, un gran amigo, un amigo que ha estado siempre pendiente de las distintas actividades académicas que organizamos y que hemos organizado con él también. Yo le agradezco mucho su amistad y le agradezco mucho su entrega a la cuestión del estudio y análisis histórico, a su compromiso con que las personas también, sobre todo jóvenes, se involucren al estudio de esta disciplina que nos gusta tanto. Y por supuesto agradecerle su presencia este sábado acá con nosotros para culminar esta serie de sesiones en el sentido particular. El próximo el próximo sábado de hoy en 8 vamos a tener la clausura, se van a entregar sus diplomas, ya los tengo, ya me los dieron. En todos los demás cursos hoy me parece que concluían, sin embargo nosotros decidimos cerrar con una clase especial, no clase, sino que más bien con un conversatorio muy especial, que consiste en tener aquí a todos los profesores para que juntos hagamos una relación entre el Estado Nacional hoy, lo que es ese Estado Nacional y cuáles son las raíces que nosotros observamos como factores que explican algunas características del Estado Nacional. Marc Bloch, uno de los grandes historiadores franceses, decía de que la historia se entiende por varios factores. La historia se entiende por el pasado, ¿verdad? Por supuesto, pero también se entiende por el presente. ¿Qué tanto se entiende por el pasado y qué tanto por el presente? Se explica particularmente dependiendo de los distintos factores que intervengan en ese fenómeno. Pero sí existe una cosa que es muy importante decirla, y recordando a Marc Bloch, a mí me gusta insistir en ella, y es el hecho de que decía Marc Bloch que los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres, y esto es muy importante, ¿verdad? Para recordar que pues, lo que nosotros hagamos ahora es fundamental en cuanto a la formación, conformación y devenir del Estado Nacional guatemalteco, como también, por supuesto, las bases que se sentaron en aquellos tiempos de los que estamos reflexionando. El doctor José Edgardo Cal Montoya realizó estudios de doctorado
en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, bajo la dirección del profesor Bartolomé Casalila, y también realizó estudios de posgrado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, bajo la dirección de la profesora doctora María del Carmen Martínez Martínez. Ha centrado su labor de investigación en las relaciones entre Iglesia y Estado en Guatemala durante el régimen liberal 1871-1885 y en el desarrollo de la historiografía e historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. El doctor Cal Montoya ha sido profesor visitante de Historia de Centroamérica en todas las universidades públicas de Centroamérica, profesor invitado del posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica, también del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Seminario Institucional de Historiografía del Colegio de México, de la maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del área de Historia de América en las universidades de Valladolid, Santiago de Compostela, Sevilla y Salamanca, todas de España. Actualmente es catedrático de Historiografía de Guatemala en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y también del curso Por los Caminos de la Nación. Bienvenido, doctor Cal, y muy agradecidos de nuevo. Muchas gracias, maestro, por esta invitación, por la posibilidad de compartir un poco el trabajo que yo he desarrollado en este tiempo y sobre todo centrado en un tema hoy de gran actualidad, que es sobre la escritura de la historia, sobre un tema tan abordado todos los años, ¿no? Como es el de la emancipación política. Y de hecho sirve hasta de broma, ¿no?, entre los colegas, ¿verdad? Porque siempre, cuando inicia el mes de septiembre, nos estamos preguntando, ¿ya te llamaron para tal programa de radio o televisión para hablar de la independencia? ¿No? Porque siempre es recurrente, ¿no?, querer hablar de ese tema. En realidad, aquí nos topamos con una problemática, y es la problemática de las conmemoraciones, y es cómo se recuerda un hecho. Pero el problema es también cuáles han sido las influencias que ha habido en la escritura de la historia sobre ese hecho. La pregunta es, ¿cuáles son esas influencias? Pues hay diversas. Tienen que ver con influencias de carácter político, tienen que ver con influencias culturales y tienen que ver también con influencias que vamos a denominar nosotros de representación, o sea, de conceptos y de ideas que nosotros tenemos sobre ese hecho, que en realidad es un proceso denominado emancipación política. Entonces yo me voy a centrar en hablar con ustedes, conversar con ustedes un poco sobre cuáles han sido las tendencias en el abordaje de este proceso denominado emancipación política, y sobre todo cómo se han ido transformando con el paso del tiempo. Yo creo que esta es una cuestión fundamental, porque nosotros creemos que el concepto de independencia era lo mismo en 1821 y ahora, y no, eso ha cambiado. El lenguaje político se transforma, tiene cambios, y no va a ser exactamente lo mismo una gran cantidad de conceptos de ese momento con lo que tenemos nosotros ahora. La intervención la he titulado La escritura de la historia sobre la independencia de Centroamérica, valoraciones de una trayectoria, que es lo que les estaba explicando antes. Tratar de analizar cuál es ese proceso de influencias políticas, culturales e historiográficas, que pues vamos a entrar a ver qué es lo historiográfico, ¿verdad?, que es un término un poco extraño, pero sobre todo ver qué es lo que ha pasado con la escritura de la historia, y en un sentido más específico decir esto: cómo se entiende la independencia hoy, cómo se entendía antes y cómo se entiende hoy, y de qué manera se ha ido modificando esa comprensión. Bueno, primero vamos al tema de lo que estaba mencionando el maestro Ardón, que es la definición de historiografía, porque es un término un poco ahí esquivo, ¿verdad? La historiografía es la reflexión y análisis de la historia y de la elaboración de las obras históricas y sus autores. O sea, es reflexionar cómo se escribe la historia.
Es reflexionar de qué manera se ha enfocado, qué orientaciones ha tenido y cuánto se conoce sobre un determinado tema. Hoy vamos a hablar de cuánto se conoce sobre la independencia o emancipación política, para ser más precisos en el lenguaje centroamericano. Primero, no podemos hablar del tema si no tocamos el espacio geográfico. O sea, ¿qué pasa en el espacio geográfico? Porque muchas veces nos olvidamos de esto, y esto, pues, aunque es algo muy de la historiografía francesa, ¿no? Centrarnos primero en el medio geográfico creo que es muy importante. Abajo una miniatura del gran miniaturista guatemalteco Francisco Cabrera, de José de Bustamante Guerra, ¿no? Que es de los últimos jefes políticos antes del periodo de la emancipación política, ¿no? de centroamericano. Es una presentación muy interesante porque, aparte de la gallardía y la elegancia, miren lo que hay atrás, ¿no? Están la tierra y están esos barcos, ¿no? Como una especie de relación de ese mundo americano conquistado y de la presencia española, ¿no? Todavía es un grabado muy interesante este de Cabrera. Pero lo primero es la construcción del territorio, y vamos a ver cuál es ese territorio. Bueno, aquí está, un territorio diverso, complejo, que en este caso es el de la Audiencia de Guatemala, que tuvo una serie de transformaciones. Esta región centroamericana, desde Ciudad Real, Chiapas, hasta Costa Rica, se denominó Reino de Guatemala, posteriormente Audiencia de Guatemala, que administrativamente tendría que depender del virreinato mexicano, pero con el paso del tiempo, el peso del factor regional fue muy importante, y esto llevó a que los regionalismos en cada una de las provincias y posteriormente a las intendencias ya a finales del siglo XVIII fueran consolidándose posteriormente como estados. Entonces aquí vamos a encontrar los grandes centros, ¿verdad?, poblacionales, en este caso Ciudad de Guatemala, posteriormente el caso de Tegucigalpa, San Salvador, Sonsonate, en Nicaragua, León y Granada, ¿verdad?, que son dos ciudades muy importantes, y en el caso de Costa Rica, Cartago y San José. Si ustedes ven, aquí lo que se muestra son estos cambios, ¿no? Y Guatemala como capital de la audiencia. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la división política de Centroamérica ha cambiado muy poco. Entonces pasamos de ser provincias a estados nacionales. Este cambio no es menor. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, una provincia de una colonia considerada de segundo orden del Imperio Español se transforma en un estado. Primer asunto. Segundo asunto, nosotros éramos súbditos del rey de España y ahora pasamos a ser ciudadanos con la proclamación de esa emancipación política. Y por supuesto, cuando se quiere buscar la unidad de ese territorio, ya no se puede, porque ese regionalismo se ha afianzado tanto que ya Centroamérica, a pesar de que se quiso hacer de ella una unidad política, no sucedió. Son muy bonitas las proclamaciones, ¿no?, de que somos un solo pueblo, que tenemos una historia común, pero va a quedar demostrado a lo largo de la historia que Centroamérica estuvo unida muy poco tiempo, estuvo unida de manera fragmentaria y muchas veces se logró unir únicamente por la fuerza. Y que posteriormente, ¿verdad?, esto que pasó da lugar a lo que hoy es América Central, con esa reunión de pequeñas repúblicas, ¿no? Entonces, este proceso es muy importante porque implica otro cambio fundamental, y es el cambio de ser una monarquía a ser una república, con todo lo que eso implica en el lenguaje político, en las instituciones. Y por supuesto el advenimiento de corrientes políticas, ¿verdad?, todas de un mismo liberalismo. Este es otro problema con el tema de la independencia. La escritura de la historia y la historia que se ha enseñado en la escuela siempre ha estado centrada en hablar de los liberales y de los conservadores, pero en realidad a lo que nosotros asistimos es a distintas corrientes del mismo liberalismo. Un liberalismo que quería un Estado centralizador, otro liberalismo que quería un Estado que diera la posibilidad de una regionalización dentro de una idea federal, que fue la Federación Centroamericana. Otros que pensaban de que sí tenía que haber emancipación política, pero siempre con un Estado fuerte, pero que era posibilidad de la libertad de comercio. Otros que querían un liberalismo, ¿verdad?, pero que se mantuviesen una serie de instituciones que habían quedado antes de la dominación española. O sea, hay un montón de corrientes.
no solo hay liberales y conservadores como generalmente se ha creído, sino que entre los mismos liberales habían distintas ideas políticas. No es tan sencillo de hablar de liberales y de conservadores, vamos a hablar de distintas tendencias de un mismo liberalismo. Entonces a toda esta situación se enfrenta América Central en ese momento. Y como ustedes pueden ver, hay territorios, ¿verdad?, que son muy importantes, que son los que tienen más población, en este caso Guatemala y El Salvador, desde el periodo colonial, es donde más población hubo. Ya en Honduras empieza una tendencia de población, de concentración de población menor que llega hasta Costa Rica. Y hay un punto muy importante, en esta zona, aquí no se ve, aquí hay una partición del territorio. Toda esta cadena volcánica que viene de aquí empieza a fenecer acá. No quiere decir que no haya volcanes en Nicaragua y Costa Rica, pero desde aquí lo que hubo fue una gran erupción volcánica y el territorio empieza a cambiar. ¿En qué sentido? En que se pierden todo este macizo de montañas que tenemos en la región norte, y la región sur de Centroamérica es una región con menos macizos montañosos y por su angostura más sometida a las lluvias. O sea, Centroamérica siempre ha sido una tierra sometida a los vaivenes de la naturaleza, y eso que no estamos tocando lo sísmico, ¿no? Solo estamos hablando del régimen de lluvias y la cantidad de lluvias que cae aquí. Entonces, esta es una parte muy importante, porque define la construcción del territorio y define también las comunicaciones. De esto podemos seguir hablando. Estos mapas están tomados del Atlas Histórico de Centroamérica del colega Héctor Pérez Brignoli y Caroline Hall. Es una de las mejores obras con mapas así de detallados sobre los cambios en el territorio centroamericano. Pero sigamos. Centroamérica no tiene, como decimos aquí, voy a decir algo muy importante, yo no voy a venir a leer todo lo que está escrito aquí, eso era una guía para mí, y ustedes no le pongan atención tampoco, ¿verdad? Sino a lo que voy a vertir, es solo una guía para mí. Bueno, aquí la idea central es que Centroamérica tiene una serie de rasgos territoriales que podrían pensar cualquier persona que apuntan a que sea una región que tiene que estar unida políticamente. Como ya lo dijimos, Centroamérica experimentó distintas fases de intentos de unidad política que no se hicieron una realidad. Cuando se da la emancipación política, hay un periodo de incertidumbre que las élites lo resuelven anexándose a México. El periodo de anexión a México tiene que ver también por el temor de la élite guatemalteca que otros sectores tomasen el poder político. Pero la aventura imperial mexicana, el imperio mexicano, se cae. Entonces Centroamérica ya quiere decidir por sí misma emanciparse y se emancipa el 1 de septiembre de 1823. En realidad esa debería ser la fecha de celebración de la independencia, pero no fue así. Y por otro lado, posteriormente empieza el periodo federal, donde Morazán y gran parte de los liberales centroamericanos quieren que Centroamérica sea un solo territorio bajo un modelo de gobierno federal como el de Estados Unidos. Y esto quieren hacerlo incluso por la fuerza. Esto fracasa por completo. Y de ahí cada uno de los estados decide, ¿sí?, establecerse por sí mismo, y es la situación actual que tenemos de América Central. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con esto? Que aunque Centroamérica tiene un territorio común y una historia común, en realidad nunca estuvo unida. Nosotros creemos de que Centroamérica tendría que estar unida, pero la historia nos muestra que no. Entonces hay una serie de ideas sobre la unidad centroamericana, etcétera, pero esto nunca realmente ha sucedido. Tenemos una historia común. La idea aquí central es, los centroamericanos tenemos una historia común, pero no por eso estamos destinados a la unidad política. Con eso no soy pesimista y digo, es imposible, pero tendríamos que pasar primero por un proceso de integración económica, como el que ha tenido la Unión Europea, y después pasar a una integración política, porque creemos que por simple buena voluntad de querer estar unidos, lo vamos a estar. Y eso no funciona de esa manera. La historia misma nos muestra que no ha funcionado. Entonces, ha habido, por supuesto, como se dice acá, fuerzas económicas y políticas que propiciaron momentos muy cortos de integración, pero la mayoría de veces la tendencia que predominó en la historia centroamericana fue de fragmentación, no fue de unidad política. Y nosotros también creemos de que la unidad centroamericana, por todo lo anterior que dije, es algo que ya está dado y que tiene que pasar. Pues no ha pasado. Más bien, los periodos en que Centroamérica estuvo unida, esa unión fue precaria, ¿ah?
Y uno de los principales sectores que se opusieron a esa unidad centroamericana, en el caso de la República Federal, fue la élite guatemalteca, ¿no? Incluso Juan José Isinera en sus predicaciones decía que la alianza, ¿verdad?, que habían establecido los liberales, ¿verdad?, era absolutamente diabólica, porque esa República Federal era una república masónica, era una república no creyente. Entonces lo que había que hacer era que había que restaurar esa alianza perdida con Dios, ¿verdad? Entonces la élite guatemalteca obviamente se opuso. Y ahora, por supuesto, se ha reavivado la polémica con la salida a la luz de la película hondureña Morazán, dirigida por Hispano Durón, donde algunos historiadores hondureños están molestos, ¿verdad?, porque es una película que, según su parecer, incurre en errores históricos. Miren, son pocas las películas que pueden realmente ser fieles totalmente a la historia, porque la película es una creación artística también, ¿verdad? Pero sobre todo también por la idea de siempre querer exaltar la figura de Francisco Morazán, que en Guatemala es una figura que es controvertida. Los mismos historiadores liberales guatemaltecos rechazan, ¿verdad?, esa figura de Francisco Morazán. Entonces, como vemos, hay una serie de ideas que hay sobre la independencia centroamericana que se han asumido desde discursos oficiales, pero que cuando lo asumimos en la historia real no es tan cierto. Y de esto podemos seguir hablando mucho. Vuelvo a insistir, la unidad centroamericana no es imposible, pero no tenemos que pensar de que es nuestro destino natural. ¿Por qué? Porque la cultura política y esa unidad fue siempre precaria. De esto se puede hablar muchísimo, pero vamos a seguir. Bueno, la historia política está de vuelta. Bueno, esa es otra miniatura de Cabrera, de José Francisco de Córdoba y González. Francisco de Córdoba fue uno de los principales ponentes, ¿verdad?, del ideario liberal y de acuerdo con las ideas de Mariano Galvez, de la que fue jefe del Estado de Guatemala durante la Federación y se tuvo que exiliar en Veracruz, México. Y posteriormente él escribió varios textos, ¿verdad?, contando la situación política de ese momento. Son de los pocos retratos que tenemos de los políticos de esta época hechos en la colección del gran miniaturista guatemalteco Francisco Cabrera. Bueno, vamos a partir de una idea. Los historiadores políticos somos considerados aburridos, ¿verdad?, porque solo hablamos de fechas, de personajes, etc. La historia política ha cambiado. ¿En qué sentido? En que ya no está centrada solamente en los hechos, ya no está solamente centrada en los personajes, ya no está solamente centrada en las grandes gestas. Más bien ahora estamos pasando a otra tendencia, que es como en las películas o en las novelas, de los personajes secundarios. Aquellos que no eran tan relevantes o tan conocidos, esos hay que estudiar. ¿Por qué? Porque son personas que nos van a dar nuevas pistas, nos van a dar nuevas ideas. Y por mucho tiempo la historia política fue por eso rechazada dentro de nuestra disciplina ya en el siglo XX. ¿Por qué? Porque venía una larga tradición, ¿verdad?, de los historiadores que no eran historiadores profesionales. Fíjense que Guatemala es un país con una larga tradición historiográfica, y que fundó los estudios de historia en el año 1945 en la Facultad de Humanidades. Pero aún hoy la historia en Guatemala se ve como afición. Hay muchas personas que dicen es abogado e historiador, médico e historiador, diplomático e historiador, ingeniero e historiador. No, hombre, para esto hay que estudiar. Aquí están el doctor Valdés, el licenciado Calderón, ¿sí?, el maestro Dardón, y varios que han sido estudiantes míos. Entonces ya saben lo que para historia hay que estudiar. Aquí nos acompaña hoy un colega, el licenciado Pedro Kiel, ¿verdad?, que está haciendo su maestría en sepsis de la UNAM en Yucatán. O sea, para ser historiador hay que estudiar. Entonces, lamentablemente, por esta idea, ¿verdad?, de que cualquiera puede ser historiador, entonces se ha llegado a la conclusión de que cualquiera puede hacer historia. Pues no. Y la historia política fue la corriente más cultivada por estos historiadores aficionados, ¿verdad?, centrados, como ya lo dije, en personajes, en hechos y en algo muy divertido, que era que muchos libros de historia tienen copias textuales de los documentos, ¿verdad? En anexos venían aquellas cantidades de documentos, ¿verdad? Era la manera de hacer historia antes. Eso ha cambiado mucho. ¿En qué ha cambiado la historia política? Bueno, tal vez lo más importante es que la historia política fue acusada de positivismo, ¿no?, de que solo estaba centrada en el dato, en la exactitud de la fecha y en hechos. Pues no. La historia política ve algo muy importante, que es lo estructural. ¿Y qué es lo estructural? No solo lo económico,
sino algo muy importante, que es la gestión del poder político. A los historiadores políticos nos interesan cuáles son los procesos de construcción del poder político y cómo se legitima el poder político. Y por supuesto que cómo se legitima el poder político no solo por relaciones económicas, sino por construcción de significado. Determinados conceptos, determinadas ideas son muy importantes para afianzar la estructura económica y para afianzar el poder político. Y estas ideas también dan lugar a considerar ese poder político como legítimo. Entonces, ¿esto nosotros cómo lo podemos entender? ¿Solo analizando las grandes decisiones de los gobernantes? No, es una parte muy importante. Analizando las leyes emitidas en ese tiempo es importante, pero no es lo único, sino algo también que es fundamental para nosotros: la vida cotidiana y la construcción de los lenguajes políticos. Lo que decía muy al principio de mi intervención, no es lo mismo libertad para José Mariano Córdoba que libertad para Justo Rufino Barrios. Es completamente distinto. Entonces los lenguajes políticos tienen un papel muy importante. El poder político no solo es ejercer el poder, tener el poder de decidir sobre tales personas, no. El poder político es una arena política. Es un ámbito de relaciones, es un ámbito de tensiones y es un ámbito de conflicto y de disputa, ¿no? Entonces aquí hay esto que digo al final, que es muy importante. Hay procesos, hay actores, hay sujetos y hay lenguajes. Todo eso interviene en la construcción del poder político. Hay sujetos, hay actores, hay procesos y hay lenguajes. La tendencia, y ahí vamos a empezar a entrar al estudio de la independencia, en el estudio de la independencia centroamericana se ha centrado mucho en la construcción del lenguaje político, que ahora está transicionando hacia una categoría más compleja que después se las voy a decir, que me parece muy importante. Entonces, la historia ahora se ha dejado de centrar en los grandes hechos, en los grandes personajes, y le interesa mucho el proceso de construcción política, donde entran en acción tensiones, disputas, acuerdos, pactos, procesos, actores, sujetos y lenguajes. Hay una gran cantidad de elementos en la construcción de ese poder político. Bien, otra cuestión muy importante, y no voy a leer todo esto porque es muy largo, pero la idea importante aquí es esta. Muy bien, nosotros hemos logrado la emancipación política centroamericana. Ahora, la pregunta es, ¿esta emancipación política nos ha llevado a ser estados genuinamente modernos, estados integrados, estados incluyentes? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? No del todo hemos conseguido. Hay algunos logros, pero en otro sentido no. Hemos construido un estado patrimonial, un estado de las élites y un estado que no incluye a todos. Entonces esto es un problema enorme. Quiere decir que los efectos de esa emancipación política de 1821 no fueron beneficiosos tal y como se decía en los discursos, ¿no? Que era para tener libertad, que era para que todos los habitantes de esta región alcanzaran, como decían los empiristas ingleses, el principio de la mayor felicidad, ¿verdad? Para ser personas plenamente realizadas. Pues nada de eso sucedió. Y por supuesto que nosotros llevamos camino, en el caso de Guatemala y Centroamérica, al famoso bicentenario, ¿verdad? Que en México fue una gran celebración, ¿verdad? Porque fue el bicentenario de la Revolución Mexicana y de la Guerra de Independencia. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer nosotros? Llegar a un bicentenario, pero que como conmemoración o como historia. En Guatemala hay una discusión muy importante acerca de la memoria histórica, ¿verdad? El problema, ¿saben qué es? De que a veces entendemos la memoria como historia. La memoria es una recordación, es una operación compleja en el ser humano, y la historia es la reflexión sobre esa recordación. Hay que hacer una distinción muy importante entre la memoria, ¿verdad?, como recordación, y la historia como investigación y como saber. El tema es ¿qué se quiere entender la independencia de Latinoamérica, ¿verdad?, con un modelo casi uniforme, ¿verdad?, que es igual en todos lados? Fue la emancipación de España y ya vemos que no. En el caso centroamericano es algo tan particular, ¿verdad? Se proclama la independencia, hay anexión a México, se cae el imperio mexicano, se busca una unidad política y terminamos fragmentados en estados. Eso pasó en Sudamérica muy posteriormente. En Estados Unidos fue un proceso completamente distinto. Entonces el proceso de emancipación política
centroamericana reviste una especial particularidad. Entonces no puede ser visto desde esas visiones generalistas. La gran pregunta es, ¿cuál va a ser la política del Estado de Guatemala para hablar de la emancipación política? Pues ya más o menos en los medios ya vimos los spots publicitarios, ¿verdad?, sobre el 196 aniversario de la independencia. O sea que los historiadores realmente no estamos viendo dentro de esa sociedad civil, si le podemos decir, una conmemoración que permita generar unas nuevas políticas de la historia, un nuevo conocimiento de lo que está sucediendo. Y por otro lado, una acepción y afirmación del proceso de independencia, donde hay una influencia muy clara de una obra como La Patria del Criollo de Severo Martínez, de la independencia conservadora, ¿verdad? Y es algo que, por ejemplo, al doctor Valdés le encanta, ¿verdad?, cuando dice, la gente es que en realidad no somos independientes, ¿verdad? Esa es otra acepción que hay que combatir. ¿Por qué razón? Porque el problema es que no podemos asociar la independencia a desarrollo económico y político. Creemos que se deriva una cosa de la otra, pero no es así. La independencia es un proceso que hay que entenderla como una decisión política de ese momento, como un pacto de las élites en ese momento para no dar el poder político a los sectores que en ese momento venían en ascenso social, y entender también es la independencia como eso. Pero por otro lado, tenemos que entender también la independencia como el proceso inicial de formación de ese Estado nacional guatemalteco y de los estados centroamericanos, ¿verdad?, que son estados hasta el día de hoy frágilmente construidos, con alguna excepción que es el caso costarricense, con mayor desarrollo institucional, pero que en este momento se empieza también a resquebrajar ese gran acuerdo político. Entonces, la cuestión es que la independencia lo que nos derivó fue un gran problema, un problema de estados poco incluyentes, para decirlo de una manera breve. Entonces, esto es una reflexión histórica muy importante que se está haciendo en América Latina, y la reflexión es, ¿cuál es la repercusión real de la independencia no solamente en el desarrollo económico y político, sino en algo que ahora sí lo voy a decir, y es las culturas políticas? ¿Cómo es nuestra cultura política? Le puedo hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué partidos políticos en Guatemala han hecho proceso de elecciones primarias para elegir sus candidatos? Ninguno. ¿Por qué? Porque la cultura política nuestra está basada en un caudillaje de un líder. Parte en consecuencia de esto. Pero vamos a seguir. Se han publicado una gran cantidad de obras sobre independencia iberoamericana. Aquí hay un buen ejemplo, ¿no? Por supuesto que hay autores que van a destacar entre la mayoría, que son en este caso el profesor Manuel Chust y la profesora Ivana Frasquet. Creo que son los dos profesores que más han estudiado el tema de las independencias iberoamericanas, ¿verdad?, en el caso de todo el continente. Y por supuesto que también está el profesor Jaime Rodríguez, ¿verdad?, que es otro de los grandes estudiosos, donde está muy interesado en el proceso de la Constitución de Cádiz, y me voy a detener un poco aquí. Antes de la proclamación de la independencia, y cuando el Reino de España, la monarquía hispánica, está en una crisis económica, gran parte de las demandas de las colonias es que quieren tener un sentido de pertenencia a la monarquía, y la monarquía también va a aprovechar esta circunstancia para proclamar una nueva constitución, porque las ideas liberales en ese momento en España están en desarrollo. Posteriormente, lo que vamos a encontrar es que con la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1812 pasamos de ser súbditos a ciudadanos. Entonces, aunque después hay una restauración del reinado de Fernando VII, estas ideas quedan en la población, de la necesidad de ser ciudadanos y de tener un régimen político moderno. Entonces, esto es un problema tremendo, ¿no? Hay una monarquía, esa monarquía está en crisis, esa monarquía empieza a modernizar políticamente estas colonias. Cae el rey porque viene la invasión francesa, se restaura el rey, pero ya se había proclamado una constitución. Y uno de los grandes tópicos que se han asumido en el caso de Guatemala es que la Constitución de Cádiz aquí no tuvo mayor repercusión. No, hay trabajos que demuestran claramente que no. Tanto el de Sonia Alda Mejías como el de Aaron Pollack son trabajos que muestran que, por ejemplo, las comunidades indígenas aprovecharon la Constitución de Cádiz para participar políticamente, pero también con otra finalidad muy importante: preservar su autoridad local.
Somos ciudadanos, entonces tenemos derecho a tener una autoridad local. Y la gente de Totonicapán, ya de ahí estamos con los 48 cantones, dijo, nosotros somos ciudadanos, no queremos pagar impuestos abusivos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos. Entonces, muy interesante lo que pasa aquí. Esa modernidad política está en acción y cambia un tópico de que gran cantidad de los sectores indígenas no participaron políticamente durante el periodo. Al contrario, sí participaron. Y es otra idea, por ejemplo, muy fuerte en la patria del criolla Severo Martínez, que no es del todo cierta. O sea, los indígenas sí tuvieron una participación política muy importante durante este periodo. Y aquí vemos gran parte de estos libros que lo que tienen es un alcance latinoamericano, ¿verdad? Y siguen todavía, hay más. Miren, bueno, este es muy interesante, este color verde, que es de mi profesor Julio Sánchez, Visiones y Revisiones de la Independencia Americana. Y aquí está este otro, Jaque a la Corona, ¿verdad? Que son también libros muy influyentes, ¿verdad? Dirigidos por el profesor Chust. Y la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos publicó estos dos volúmenes muy buenos también, de las independencias iberoamericanas a los estados nacionales, que es un poco el tema que estoy planteando ahora, y los debates que hay al respecto. Y aquí está otro libro que no es tan común para nosotros, pero es un libro muy influyente en la escritura de la historia, sobre la independencia, que es el libro del historiador estadounidense Eric Van Young, La Otra Rebelión. Porque Eric Van Young muestra también cómo las comunidades indígenas de México participan plenamente, ¿sí? de todo este impulso de modernización. Entonces lo que vemos aquí es una gran producción sobre el tema de las independencias, pero voy a seguir. Bueno, vamos a ver algunos tópicos que se han asumido, no voy a detenerme demasiado en cada uno de ellos porque son muy largos, pero por ejemplo, una de las interpretaciones tradicionales de la independencia iberoamericana es que las naciones se forjaron en América Latina gracias a una ciudadanía homogénea que optó de manera unánime por la independencia para librarse de la opresión del antiguo régimen. Esto es lo que vamos a ver nosotros en los discursos oficiales, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue independizarnos, ¿no?, de ese antiguo régimen y ser modernos. Toda la ciudadanía estuvo de acuerdo. Pues no fue así. Fue un acuerdo entre las élites. Y donde hubo también participación de otros sectores, campesinos, sectores urbanos de bajos ingresos, comunidades étnicas, esclavos, no se habla de los esclavos, ¿no?, que manejaban un discurso de mejora de sus condiciones de vida. Fueron distintos sectores los que participaron en esas movilizaciones, ¿no?, en pro de la emancipación política. Y por supuesto, las comunidades indígenas, tanto en el mundo andino como en el mundo mesoamericano, lo que quieren a tenor de ese cambio político es mantener su autoridad ancestral. Somos ciudadanos, pero queremos mantener nuestra propia autoridad. Entonces, el tema no es tan así como se nos ha dicho, ¿verdad? Todo el mundo estuvo de acuerdo en que hubiese una independencia y todos participan homogéneamente. No, las participaciones fueron distintas y estos sectores minoritarios quedaron invisibilizados y apartados de la participación política. Hubo una exclusión también bastante clara. Y sobre todo también es para atacar ese tópico, ¿verdad?, de que los grupos subalternos no participaron en el proceso. Sí participaron, de distintas maneras participaron. Esa es una primera gran idea. Y por supuesto hay un tópico muy fuerte pero muy sutil, y es de creer de que por el origen étnico la gente participa o no. Es que como eran indígenas no participaron. ¿Qué tiene que ver? Si la gente de Totonicapán sí participó. La gente de otras poblaciones de Guatemala sí participó, mandó comunicados, mandó peticiones, sí participaron. Es que como son artesanos, entonces no. Entonces, ¿en qué se fundamenta usted para decir eso? Ese es un tópico muy fuertemente asumido también, que no fue así. De esto se puede seguir hablando mucho, pero voy a avanzar. Otra interpretación tradicional. Las guerras de independencia fueron una lucha entre el absolutismo tradicional de la península y el reformismo liberal americano, ¿verdad? O sea, todos los americanos eran gente absolutamente con ideas novadoras, modernas. Ellos lo que querían era liberarse de ese yugo, de ese antiguo régimen. Pues no. Como ya lo dije anteriormente y no me voy a detener mucho, había distintas corrientes. Y muchas veces también se considera que las personas, de acuerdo al lugar de donde eran, así actuaron, incluso para el caso centroamericano, como eran los salvadoreños, como eran los hondureños, no tiene nada que ver.
Parece algo que no se fundamenta en la actualidad, pero muchas veces si leemos las obras asumen ese tópico. Y no, en realidad no es que todos tengan esa gran idea liberal, ese gran ideal modernizador, no. Dentro de estas mismas personas que buscaban la emancipación política había distintas tesis. Habían personas que sí querían un régimen político liberal, radical, federal, a la usanza de Estados Unidos. Otros lo que querían era una combinación, querían que hubiese instituciones modernas pero no abandonar del todo las antiguas. En realidad eso fue lo que pasó, esto último. Se asumieron instituciones absolutamente modernas, pero muy importante. Estos países venían de una tradición de más de 200 años de antiguo régimen, con instituciones españolas, con instituciones basadas en una sociedad estamental, no en una sociedad con derechos ciudadanos. Entonces aquí entra otro gran problema, que es el cambio de régimen político. Creer que ayer éramos súbditos y hoy somos ciudadanos, todo el sistema político cambió. Eso no es cierto, y eso no pasó, y todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese cambio. Entonces esta es una cuestión también muy importante que tenemos que tener cuidado en asumir, ¿verdad? Que toda la élite americana era liberal. No todos, habían distintas corrientes de liberalismo en esa élite. Otra interpretación tradicional: las independencias se dieron porque hubo divulgación de las ideas revolucionarias de Francia y de Estados Unidos. Tampoco. ¿Por qué razón? Porque vamos a volver a este tema. A pesar de que se haya proclamado la independencia, la emancipación política, muchas ideas del régimen anterior e instituciones del régimen anterior y la cultura política del régimen anterior se mantenían. Entonces fue un proceso de transformación. Y después, en el caso de Guatemala, fíjense ustedes, está la Federación Centroamericana, se rompe esa federación, se empiezan a crear estados nacionales, se funda la República con Rafael Carrera, y con Rafael Carrera lo que hubo fue una restauración de muchas instituciones hispánicas, aunque la Constitución tenía una serie de ideas modernizantes. Porque otro gran tópico es, con Rafael Carrera fue el retraso total. No, habían impulsos modernizadores dentro de su régimen también, con instituciones muy tradicionales y con un predominio de las élites, pero también hubo un impulso modernizador. Y Carrera hizo algo que los liberales no hicieron, que fue la no división de la propiedad comunal indígena. Ese tema no lo tocó. Y los liberales del 71 fue lo primero que hicieron. Entonces, hay que evitarnos este tópico. Y algo muy importante: el pensamiento escolástico español y la idea, por ejemplo, también, vamos a decirle, las ideas de los métodos jurídicos y de lo que llamamos en ese momento el método mixto empirista, impulsado por Francisco Suárez en el estudio del derecho de las grandes universidades españolas como Salamanca, estuvieron presentes también en la construcción de los discursos políticos. El pensamiento escolástico, no solo el moderno, tuvo una gran influencia. O sea, el pensamiento producido en los claustros de las universidades y por los sacerdotes tuvo una gran influencia también en las ideas de independencia política. O sea que no todos son las ideas francesas ni estadounidenses. Uno de los que más se opuso a la independencia, ¿verdad?, de Guatemala, Ramón Casados y Torres, una miniatura de Francisco Cabrera, de los pocos retratos que hay de él. Él se opuso a la independencia, lo expulsó el régimen instituido en ese momento y se fue para La Habana y nunca regresó, porque él quería una restauración del orden anterior, cosa que nunca pasó. La independencia ahora dejó de ser una recordación y obviamente sigue siendo para los historiadores una interrogante. Para nosotros es una interrogante clara, o sea, es un problema a resolver. Todas estas preguntas que yo he hecho antes. Bueno, una cuestión importante aquí es de que todos los estudios sobre la emancipación política centroamericana tenían esa perspectiva tradicional y tendría que esperarse que Guatemala, donde fue el centro político, ¿verdad?, de Centroamérica, se empezaran a pensar en nuevas ideas y nuevos discursos sobre la independencia. Pero no fue un historiador guatemalteco quien planteó ese nuevo abordaje, sino que curiosamente fue un historiador nicaragüense, Xiomara Avendaño. Xiomara Avendaño empieza a reflexionar sobre
un gran problema, y es cómo podemos entender nosotros las consecuencias de la ruptura que tuvo Centroamérica con el Imperio Español. O sea, ¿cuáles son realmente las consecuencias? ¿Cómo cambió la cultura política? ¿Cómo cambió el lenguaje político? ¿Realmente hubo una modernización o no? Es Xiomara Avendaño quien empieza a plantear esas preguntas. Por supuesto, la reflexión sobre la independencia de Centroamérica tiene una larga data. Es desde los años 70 donde empiezan los primeros abordajes críticos de la independencia desde el marxismo. Y quien lo hace es primeramente un sociólogo salvadoreño que es Alejandro Dagoberto Marroquín. Alejandro Dagoberto Marroquín publicó Aproximación sociológica de la independencia salvadoreña. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca él con eso? Mostrar esa idea de que la independencia es un pacto de las élites. Entonces, en ese momento, esa corriente marxista empieza a cuestionar la historia tradicional, en ese momento. Y después se van a publicar otros trabajos, ¿verdad? Y es el trabajo como Nicaragua en la independencia, ¿verdad? Que es de Chester Zelaya, un historiador nicaragüense costarricense. El mismo libro de don Jorge Luján, La independencia y la anexión de Centroamérica a México, ¿no? Donde él empieza a decir ya en esos años que la independencia tenía que ser un proceso a estudiar y que era un proceso de larga duración, ¿verdad? Rafael Obregón Loría en Costa Rica escribió otro libro también que iba en la misma tónica, ¿verdad? Andrés Tausen Escurra, un historiador peruano que fue profesor acá en Guatemala, también profundiza sobre el tema de la federación, ¿verdad? Y Héctor Humberto Samayoa Guevara, el gran historiador social, ¿verdad?, de Guatemala, publica ensayos sobre la independencia de Centroamérica, trabajo sobre el que el maestro Ardón tiene un ensayo muy, muy interesante, y donde él empieza a ver la parte social de la independencia, esos sectores que no aparecían. Y posteriormente va a publicarse un libro muy importante, ¿verdad?, que es el del doctor Julio César Tinto Soria, Centroamérica de la Colonia al Estado Nacional, en el año 86, donde él empieza a reflexionar sobre todas estas dimensiones de la independencia que yo he estado señalando, ¿verdad? Pero lo más importante es que Julio Pinto lo que dice, la independencia de Centroamérica es un problema a estudiar, hay que estudiarlo. Y claro, como había dicho antes Alejandro Dagoberto Marroquín, el mismo Severo Martínez Peláez y Rodolfo Cerdas Cruz, desde esa perspectiva marxista, empiezan a cuestionar esa noción de la independencia, y Julio Pinto dice lo siguiente: la independencia es un proceso complejo que hay que estudiarlo desde distintas perspectivas. La formación de los territorios, las tensiones con las comunidades indígenas, ¿no? Hay una negociación de las comunidades indígenas con la élite, cómo se comprende la historiografía, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, cómo ha ido cambiando esa idea de la independencia, y cuál es la formación de los estados nacionales centroamericanos, cómo Centroamérica llegó a ser esa unidad como esas naciones pequeñas que somos ahora. Después van a venir otros historiadores que empiezan a estudiar otros aspectos, pero se van a centrar en lo que yo ya mencioné antes, que fue el caso de la Constitución de Cádiz. Cómo la llegada de un lenguaje político moderno empezó a cambiar la cultura política centroamericana. Y aquí viene un trabajo muy importante que es el del doctor Mario Rodríguez, un historiador estadounidense de origen español, que publicó el libro El experimento de Cádiz en Centroamérica, y donde Cádiz empieza a ser un centro muy importante para analizar lo que pasa en la emancipación iberoamericana. ¿Por qué? Porque son las Cortes de Cádiz, ¿no?, las que establecen toda una discusión sobre que dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos. Y entonces viene una oleada de estudios sobre el impacto de Cádiz en Centroamérica, y bueno, con este tema del Bicentenario se hicieron cualquier cantidad de congresos y se publicaron cualquier cantidad de libros sobre el tema. Y en el caso centroamericano, ya en el análisis del pensamiento político, resaltan dos autores: el doctor Jorge Mario García de la Guardia, ampliamente conocido por todos, donde él publica su famoso libro Centroamérica, Centroamérica en las Cortes de Cádiz, y el colega Adolfo Bonilla, ¿verdad?, colega salvadoreño, que empieza a estudiar el tema también de la construcción del lenguaje político, pero de una perspectiva completamente distinta, ¿verdad? ¿Realmente ese lenguaje político es absolutamente moderno o no? Y Adolfo concluye que no, que hay tensión entre la modernidad y el régimen anterior. Y después vamos a encontrar ya trabajos de los historiadores más jóvenes, ¿no? El caso de Zahid Herrera, un colega salvadoreño, la misma doctora Avendaño,
y Mario Vázquez Olivera, que es un historiador mexicano especialista en Centroamérica, que es el único que ha publicado un libro sobre el proceso de Centroamérica durante el Imperio Mexicano. Entonces empiezan a salir nuevas tendencias en los estudios, pero sobre todo la comprensión que se empieza a tener sobre la independencia centroamericana, influidos por un historiador francés que es François Javier Guerra, es entender que la emancipación política centroamericana, más que un gesto de libertad, un gesto de impulso hacia una emancipación política de la gran potencia en declive que en ese momento es España, es un pacto entre las élites, pero que las élites se vieron también obligadas por un contexto internacional. Ese es otro problema también en el estudio de la independencia, que se ha estudiado de una perspectiva demasiado local. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? España estaba en crisis. México había proclamado la independencia y declarado un imperio. Las provincias estaban en contra de Guatemala, por una relación larga donde Guatemala disfrutaba gran parte de los beneficios económicos, ¿verdad?, de la producción. Y encima hay una movilización ciudadana a favor, ¿verdad?, del cambio político. ¿Qué le queda a las élites? ¿Qué hacemos? Está México, que tiene un imperio y es más poderoso que nosotros. La gente quiere cambios. Las provincias están en nuestra contra. Aquí hay un problema. Aquí lo que puede suceder es que esos sectores declaran la independencia. La declaramos nosotros mejor. Y la independencia es muy clara. Dice, es mejor declarar nosotros antes de que la declare el mismo pueblo. Entonces la independencia es una salida hacia afuera de esa problemática política que hay en ese momento. Entonces la élite criolla impidió la construcción de un proceso desde abajo, ¿no?, sino que es un proceso donde ellos establecen un pacto político y la independencia se constituye en una declaración de modernidad política, pero en realidad nuestros países van a estar a caballo entre esas dos realidades. Una realidad monárquica, que nosotros vamos a encontrar en ese momento, de ser súbditos y pasar a ser ciudadanos. Ese es el gran dilema en el que se va a desarrollar la formación de Centroamérica como región en ese momento. Bien, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Que la independencia no solamente romper con España. Lo que nos interesa saber es, después de romper con España, ¿qué pasó? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con el régimen político? ¿Qué pasa con aquellas personas que no están beneficiadas en ese régimen político? ¿Qué pasa con los que ejercen el poder? ¿Qué pasa con esas antiguas provincias que se convierten en estados? ¿Qué pasa con los criollos? ¿Qué pasa con los mestizos? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa? Esa es la gran pregunta que hay. O sea, todo está centrado en que nos emancipamos de España, pero ¿qué pasa con los grupos sociales? Entonces es aquí donde el estudio de la independencia empieza a tener ese giro, no solamente social, sino también hacia el análisis del lenguaje político y de la cultura política. Ese es el desplazamiento que ha tenido la historia, la escritura de la historia sobre la independencia de Centroamérica, centrada antes en personajes y solo en el hecho del rompimiento con España, ahora se centra en las consecuencias de ese rompimiento y entender la independencia como un proceso de larga duración. No solo fue el hecho en particular. De esto se puede decir mucho, pero vamos a avanzar. Entonces, la historiografía centroamericana, ¿qué nos va a mostrar también? ¿Qué es lo que hacen las élites en ese contexto? Movilizan recursos. Las élites tienen una actuación bastante clara. ¿Y para qué movilizan sus recursos? Para defender sus derechos y prerrogativas. Ahora, no solo nos interesa saber eso, nos interesa saber cómo lo hicieron, cómo las élites se movieron. Bueno, lo sabemos en el sentido de que proclamar la independencia de manera inmediata fue un paso muy importante. Ahora, el problema y el gran dilema y la gran discusión que tenemos es de que a pesar de esta situación y a pesar de que se quisieron instaurar instituciones modernas en la región centroamericana, hasta el día de hoy no hemos alcanzado la modernidad política. Tenemos una cultura política hasta provinciana en cada uno de los países. ¿Por qué pasó esto? Por lo que estamos viendo acá. Que realmente no fue un proyecto de plena participación política y que esas instituciones modernizadoras o modernizantes por sí mismas no podían llevar al cambio.
si esto no implicaba también la construcción de una sociedad más participativa, más incluyente y que no solo fuera un acuerdo entre las élites. Y por supuesto que la segmentación nacional, ya hablé ampliamente de eso, se fortaleció, porque las provincias ya estaban en contra de Guatemala, entonces las provincias no iban a estar por la idea de una integración política. Y aquí está gran parte de la producción a la que me he referido, ¿verdad? Este es el primer libro de Dagoberto Marroquín, Apreciación Sociológica de la Independencia Salvadoreña, que fue un libro pionero, ¿verdad? El colega Chester Zelaya. Después aquí está el de don Jorge Luján, ¿verdad? Que fue uno de los libros que empieza a plantear la independencia como problema, el del doctor García Laguardia, el del doctor Pinto, y aquí está el del doctor Mario Rodríguez, ¿verdad? Que son estas obras representativas. Aquí se ha publicado mucho también. De ahí tenemos estos otros libros, que ya son los más recientes, ¿verdad? Que es la tesis de doctorado del profesor Ralph Woodward, uno de los grandes centroamericanistas estadounidenses, ¿no? Que esto en castellano se llama Privilegio de Clase y Desarrollo Económico, el Consulado de Comercio de Guatemala, el libro del historiador francés Miles Wortmann, ¿verdad? Sobre gobierno y sociedad en Centroamérica, el libro de José Antonio Fernández sobre el añil, el de Adolfo Bonilla sobre los ilustrados, ¿verdad? Y la última investigación, la más reciente, que es de la autora Jordana Dib, que se llama De vías soberanas a estados nacionales, ¿no? Que plantea el cambio de provincias a estados en Centroamérica. O sea, se ha avanzado mucho, conocemos mucho y sabemos mucho. De hecho, yo no pudiese decir todas esas ideas sin la existencia de estos libros, ¿no? No son ideas completamente mías tampoco. Y aquí hay más todavía, lo que se ha publicado. Está la tesis de doctorado del doctor Herrera, ¿verdad? El ejercicio de gobernar, del Cabildo Borbónico al Ayuntamiento Liberal en El Salvador Colonial. El libro de la doctora Avendaño, que es un libro muy importante, porque miren el título, es bien interesante, se llama Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, institucionalidad, ciudadanía y representación política. O sea, la mayoría de historiadores centroamericanos en la actualidad son esas tres cosas las que estudian: la institucionalidad, la ciudadanía y la representación política. Y de aquí vino otra tendencia muy importante, las elecciones, hacer una historia de las elecciones, cómo han ido cambiando las elecciones. Y aquí hay otro libro de la autora Avendaño. Y aquí es uno de los aportes más recientes, que es el estudio del lenguaje político en Centroamérica durante el periodo. Este libro se llama Centroamérica durante las revoluciones atlánticas, el vocabulario político, cómo conceptos como soberanía, libertad, ciudadanía han ido cambiando con el paso del tiempo. Y más todavía. Miren, el libro del doctor Aaron Pollack, que yo mencioné, sobre el levantamiento de Quichén, Totonicapán. Después publicó otro sobre la época de independencia en Centroamérica y Chiapas. Este es un libro muy importante de la doctora Sonia Alda Mejías, que demuestra la participación indígena en la construcción de la República. El libro del doctor Vázquez sobre el Imperio Mexicano y el del licenciado Horacio Cabezas sobre la independencia centroamericana, que es de lo último que se ha publicado. O sea, hay para entretenerse sobre este tema de la independencia, hay muchísimo. Esto les va a gustar y ya van a dejar de aburrirse de ver tanto texto. Y es las representaciones pictóricas de la independencia. Fuera de toda esta gran discusión de la historiografía, las representaciones pictóricas son muy importantes en la idea que tenemos de la independencia. Bueno, miren quién está aquí, el rey, ¿verdad? Fernando VII. Esta es una miniatura de Francisco Cabrera. Es interesante porque es un retrato del rey hecho en Guatemala. La verdad es que no lo favoreció mucho, ¿verdad? Porque si miran la nariz y el mentón, pues bueno, ¿verdad? Pero bueno, es el rey. Bueno, este es un grabado de 1825 muy interesante. Miren, triunfo de la independencia americana. Entonces, claro, aquí hay unos símbolos ya liberales. El gorro frigio, la que está en el escudo de qué países, de El Salvador y de Nicaragua. Está presente ese gorro frigio. Y estas son las distintas entidades políticas que se han independizado. Porque si ustedes ven aquí, habla de México, Guatemala. Este es un grabado de 1825 que representa, ¿verdad?, ese nuevo movimiento. Y miren qué maravilla esto, ¿verdad? Los caballos, el impulso tirando, ¿verdad?, de la independencia. Esto es muy interesante, la verdad. Y es uno de los primeros grandes grabados sobre la emancipación americana. De este se publicaron varias copias. Esta que encontramos acá es la de
que está en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires. Es un grabado muy hermoso con unos colores todavía bastante vívidos, ¿verdad?, sobre el proceso. La pintura Estrella. Este cuadro se llama El Grito de la Independencia. Este cuadro fue pintado por Luis Vergara Ahumada, un pintor chileno, nacido en La Serena en 1917, fallecido en La Paz. Este cuadro se pintó entre 1957 y 1959 por encargo del gobierno de El Salvador, del gobierno de José María Lemus, y bajo la asesoría del historiador Jorge Lardey Larín, ¿verdad?, que escribió aquel gran libro sobre las poblaciones del Salvador. Y es una de las representaciones pictóricas más conocidas sobre la independencia de Centroamérica. Está en la mayoría de libros de texto esta representación. ¿Qué les dice esta representación? Pues claramente quiere mostrar la independencia como un hecho jubiloso y como un hecho incluyente, ¿verdad? Pero donde destaca la élite. Incluso vean la diferencia de color. Aquí está José Matías Delgado, ¿verdad? Y aquí están todos los tribunos salvadoreños. Aquí hay algunas personas del sector medio todavía, ¿verdad?, del sector ascendente, y el resto de la población aquí, casi invisibilizado, como ocurrió con la historiografía. Esto es muy interesante. A pesar de que creamos que no, estas representaciones tienen influencia en nuestra visión de cómo nosotros vemos la independencia. Y este es uno de los cuadros más conocidos. Y miren aquí, verán la gente jubilosa, ¿no? Y Matías Delgado proclamando la independencia. De hecho, cuando los canales salvadoreños abren la transmisión con el himno del Salvador, este es lo primero que aparece. Y este es un cuadro muy importante, está en la antigua Casa Presidencial, que es un museo ahora en la ciudad de San Salvador. Cuando quieren dar un paseíto o fin de semana van, ¿verdad? Y es muy interesante irlo a ver. ¿Les parece conocida o no? ¿Dónde estará esta representación? Este se llama La Firma del Acta, es un óleo sobre tela de Rafael Beltranena. Es de las representaciones sobre la independencia de Centroamérica y de Guatemala más conocidas, es esta. Esta es la que más tenemos grabada en nuestra mente, pero no han contestado la pregunta, ¿dónde aparece? En el billete A20, ahí está. Rafael Beltranena fue de los pocos pintores que no se conocen mucho de su biografía, al menos en lo que yo he podido investigar, pero es de los que pintó una colección sobre la independencia, sobre los próceres, que está en el Museo Nacional de Historia de Guatemala. Vamos a ver la siguiente. Esta es otra pintura de Beltranena que se llama La Plaza. Esta es una pintura alegórica sobre la tarde del 16 de septiembre, o sea, un día después de la independencia, la gente estaba contenta en la plaza, departiendo, saliendo a pasear. Aquí hay otra idea muy importante que parece que nosotros no hemos terminado de discutir, y es la idea de una independencia pacífica. Es cierto, en América Central no hubo guerras de independencia, pero eso no quiere decir que no haya habido conflicto, ¿no? Eso lo considero yo un tema muy importante. No quiere decir que no haya habido conflicto. Entonces, esta es una representación alegórica de la independencia como un momento dulce, feliz, sin conflictos. Y esa es una idea también muy influyente en nuestra visión del tema. Ya no los voy a cansar. Conclusiones. Bueno, esta es una representación muy interesante del miniaturista Francisco Cabrera. Esto está tomada del libro Guatemala por Fernando VII. Y esta es una colección que está... Hay aquí en Guatemala copias, pero está en la Biblioteca Nacional de España. ¿Qué hay aquí? Miren, aquí hay un ángel que trae un pergamino con el nombre del rey, Fernando VII. ¿Qué le sugiere a ustedes esta imagen? Está muy reciente el traslado de la ciudad de Guatemala. Entonces esta es Santiago de los Caballeros y ahora la nueva Guatemala de la Asunción, miren, con su escudo, ¿no? Y aquí vienen las personas, ¿verdad?, que están en el traslado de la ciudad, y ese Valle Virgen, ¿verdad?, donde se va a establecer la ciudad. O sea, aquí hay un recuerdo de un hecho trágico, que es un terremoto. El terremoto que hubo antes de Santa Marta en 1773, y está mostrando el traslado de la ciudad, pero al mismo tiempo la fidelidad de la gente de Guatemala hacia su rey.
Entonces, muy interesante porque esta representación pictórica donde se recuerda al rey, se recuerda también un hecho aciago, ¿verdad? Un hecho triste, que fue la muerte de las personas en ese terremoto. Yo hablo de modelos al final, ¿cuáles van a ser los modelos para explicar la independencia? Bueno, yo creo que lo más importante es que tenemos que entender el proceso como una cuestión no local, sino continental. O sea, las independencias iberoamericanas son un proceso continental, son un proceso que se da en toda Iberoamérica con unas características muy particulares, en el caso del Reino de Guatemala, pero al mismo tiempo también tenemos que analizarlo en distintos conceptos de tiempo. Primero, creo que la independencia puede estudiarse como un proceso global, ¿verdad? ¿Cómo se dio? Pero por otro lado también tenemos que entender la independencia bajo una dimensión regional, cómo se construyó en distintas regiones. Y al mismo tiempo poder combinar las perspectivas del tiempo, estudiarla en el tiempo largo, ¿verdad? Estudiar la independencia dentro de todo ese proceso que va desde 1787, ¿verdad? Hasta 1826. Esa es una manera de estudiarlo. Otra manera de estudiarlo solo en el proceso medio, ¿verdad? Solamente desde finales del siglo XVIII, 1799 hasta 1823, ¿verdad? Y corto, entre 1808, ¿verdad? Desde que empieza el proceso de Cádiz hasta 1826 con la finalización de la federación. Hay distintas maneras y distintas perspectivas de tiempo para estudiarla, y de hecho los estudios han logrado dimensionar el fenómeno porque lo han estudiado bajo distintos estratos de tiempo, bajo distintas perspectivas, desde una perspectiva global o centrándose en hechos muy importantes como el rompimiento de la monarquía hispánica, la restauración de la monarquía y el inicio también de la emancipación política, y otros solamente centrados en las consecuencias que tuvo el proceso de Cádiz en la definición de la modernidad política. Generalmente también hay que superar la dicotomía, ver la independencia solo como una lucha entre la tradición y la reforma o el liberalismo y el absolutismo. No, nos estamos extendiendo hacia otros procesos muy importantes y son cambios políticos. Y este cambio político, ¿a qué nos lleva? A la definición de una categoría muy importante que es de soberanía nacional. ¿Cómo se construyó esa soberanía? Y por supuesto también se está estudiando ahora el papel que jugaron los municipios. Y hay otra cosa que hemos descuidado y que no ha hablado nada de eso, y es una cosa bien importante: el dinero. ¿Cómo hicieron esos nuevos estados para recaudar dinero, para tener recursos? Colegas como Juan Carlos Arrazúa, ¿verdad?, trabajaron ese tema sobre cómo se construyó esa fiscalidad y esos recursos, ¿verdad? Ese es un tema muy importante. Y por supuesto que también otra cosa que llama la atención de los historiadores en la actualidad es comprender, ¿verdad?, ese advenimiento del liberalismo, ¿verdad?, en naciones que habían estado en una experiencia totalmente de tradiciones monárquicas y de un régimen político monárquico. Entonces la mirada ha cambiado. Vemos la independencia como una interrogante, la vemos desde distintos aspectos en el tiempo y la entendemos también como un gran proceso de cambio en las culturas políticas, ¿verdad?, de Iberoamérica y en este caso de Centroamérica. Otra cosa muy importante es que la independencia ahora tiene una dimensión social en el estudio. Ahora la independencia no solo se ve como un proceso de élites, sino que nos interesa saber también qué pasa con los sectores llamados subalternos, ¿no? Y algo muy importante, ¿verdad?, que muchas veces solo se ve la independencia como un proceso forzado desde el exterior. No, con lo que yo dije anteriormente de que los acontecimientos presionaron a la élite, tampoco quiero decir que solo el aspecto exterior fue muy importante, no. Aquí había también una demanda de inclusión política y sectores que se estaban movilizando para buscar ese cambio político, porque ellos querían ser ciudadanos y tener representación política. Ese es el próximo paso al que vamos a entrar después de la independencia. ¿Qué es ser ciudadano y cómo ejerzo yo mi identidad ciudadana? Esa es la gran polémica en ese momento. Y posteriormente la independencia también nos permite ver en el caso de Centroamérica cómo la independencia, en lugar de dar pie a que Centroamérica estuviese unida, ¿verdad?, como una sola región, dio pie a otra cosa. Dio pie a que se crearan nuevas naciones y hubiese una mayor división entre esas antiguas provincias que se
construyeron en naciones, que ya dijimos por qué razón esa división se acentuó. Entonces también la independencia tiene que permitirnos entender la construcción de la identidad y la historia de esta región llamada Centroamérica. Hasta aquí mi intervención, no sé si va a haber alguna pregunta, alguna duda, pero básicamente son las ideas que quise transmitir. No hay una conclusión absoluta, sino que la interrogante siempre queda abierta y eso es parte también de la historia, ¿verdad? Que siempre nos deja nuevas preguntas. Y la independencia es eso, más allá de un hecho, de una recordación, sigue siendo una pregunta y un problema sobre el cual tenemos que ir reflexionando. Gracias. Sí. Sí, doctor Diego, una pregunta. Perdón, doctor. En relación a su reflexión sobre la diferencia entre memoria histórica e historia. Entonces, me tenía mi idea sobre nuestra propia evolución política a este respecto, ¿verdad? Y en la manera como, por ejemplo, esa misma evolución política y social que Guatemala ha experimentado con el conflicto armado y después la reinterpretación histórica del conflicto, pero ya no como desde el punto de vista de la historia, sino como de la recuperación de la memoria histórica, como lo transmite la Naciones Unidas, ¿verdad? A través de este informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y que se presenta esta revisión histórica ya no como la historia, como usted nos explicaba, como un estudio del pasado para explorar el presente, sino más bien como una manera de recuperar esta interpretación de la historia o de la vida de estos sectores subalternos. Entonces la pregunta iría sobre la línea de cómo esa misma evolución social y política que las sociedades experimentan pueda llegar a conducir esa reinterpretación de la independencia, porque hoy es común que muchos de los grupos que alegan estar expresando su ciudadanía, ¿verdad? Ahorita en pleno siglo XXI acá en nuestro país, rechazan muchos de estos elementos construidos de identidad nacional, porque lo relacionan con grupos de élite. Entonces son muchos, por ejemplo, ya no mantienen un respeto, por decir así, a la bandera, y a la bandera la ven como una representación de estos grupos de élite. Entonces la pregunta es, ¿cómo reflexiona usted sobre esos cambios naturales de hoy, ¿verdad? De esta evolución social y de esos cambios que a nivel institucional, como interpreto yo, que se habla de memoria histórica y ya no de historia? Y hasta qué grado un evento o una crisis política pudiera dar pauta a un derrumbe o una deconstrucción de estos elementos que se han formado como identitarios para formar algo nuevo, como sucedió con la Revolución Francesa, que terminaron por el afán de terminar con este tipo de régimen, crear nuevos meses, nuevos calendarios, etc. Yo creo que hay que hacer una distinción fundamental, y es de que el proceso actual donde estamos dándole una importancia capital al tema de la memoria y menos importancia a la historia ha llevado a esa oposición de consideramos de que la recuperación de la memoria es más importante que la reflexión histórica, pero peor aún, creer de que la memoria entonces por esta importancia que se le está dando puede sustituir a la historia, y eso es un peligro. Ahora, ¿cómo nosotros combatimos ese peligro? Necesitamos una nueva cultura histórica en el país. ¿Qué significa una cultura histórica? Que tienen que emprenderse políticas de la historia. ¿Y qué implica una política de la historia? Una política estatal de la enseñanza de la historia, una política en la que los historiadores tengamos un papel importante en la formación, ¿verdad?, de la opinión pública, y también que tengamos una serie de prácticas y de actos, ¿verdad?, que resalten el valor de la historia. Y ahí sí hay que crear también lugares de memoria. El problema es de que la memoria no debemos quedarnos solo en esa apropiación social del pasado, que es una apropiación siempre subjetiva y siempre limitada, sino que esa memoria nos tiene que llevar a conocer la historia, dado que ese recuerdo es fragmentario y no es completo, y que es interpretado de alguna manera o asumido o sentido por un sector de la sociedad o por las personas individuales. Eso debe llevarnos a conocer la historia. Ahora, ¿cómo hay políticas de historia? Aunque saquemos enciclopedias de historia, libros, eso no funciona.
Es una cultura histórica que tiene que estar presente por todos los medios, no solo en la educación, sino también en la formación de la opinión. Entonces eso nos va a llevar a esa comprensión. Y respecto a lo que usted dice sobre el cuestionamiento de ese nacionalismo, ¿verdad?, tradicional guatemalteco, por eso se necesita la historia, porque la historia nos va a permitir llegar a lo que usted dijo, que es una reinterpretación de lo que nosotros hemos sido como sociedad, y que no nos va a llevar bajo ningún concepto a una negación de todo y a empezar con lo nuevo, porque ese es un error también. La historia fue y tenemos que asumirla como tal para construir un país diferente, pero ese es un proceso en el que actualmente no estamos, y donde el conocimiento de la historia tiene que ser muy importante, pero el problema es que estamos también más centrados ahora en las disputas de memoria, ¿verdad? ¿Quién establece su visión sobre la historia, verdad? Y no realmente un conocimiento profundo y en una búsqueda de la verdad histórica. Eso yo creo que es un problema. Más bien hay una preocupación por afirmar posiciones político-ideológicas, ¿verdad?, que por realmente conocer la historia, y lo estamos viendo muy claramente, cómo se emprenden proyectos de publicación de obras de historia para afirmar principios ideológicos, ¿verdad?, sea de izquierdas o de derechas. El problema es, ¿queremos conocer la historia? ¿Queremos saberla? ¿Queremos estar en este proceso de leer, de conocer, de enseñar? Es una gran responsabilidad ciudadana, en ese sentido, la que tenemos los historiadores. Entonces yo creo de que sí, esa distinción es muy importante. Cuando yo lo he dicho públicamente, he levantado ampolla, ¿verdad?, sobre la distinción que hay que hacer, pero es una distinción fundamental para construir una sociedad nueva. Y con el conocimiento de la historia podemos generar una cultura histórica y, por supuesto, lugares de memoria, ¿verdad?, y sitios de conmemoración también, pero que están nutridos por la investigación histórica, para no crear una serie de ficciones, ¿verdad?, sobre la historia o sobre la construcción de la nación, ¿verdad?, ahora que estamos en todo este tema del nacionalismo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, hacer esa distinción. Sí, doctor.
que se da sobre un hecho de una persona como lo ve, pero eso no llega a este nivel como lo explica ahora la historiografía. Pero bueno, lo que voy es, cuando hablamos de la colonia también digamos, como que se quiere detectar o se quiere destacar el hecho de que aquí había una explotación, que la hubo obviamente como en todas las sociedades. O sea, a veces pensamos que las demás sociedades son perfectas y nosotros somos los que hemos tenido todas las calamidades, pero lo que quiero llegar es lo siguiente: con eso que nos ha expuesto hoy también, y me corregirá, demuestra lo que yo siempre he sostenido, de que no estamos ante una colonia en el sentido estricto de la palabra, como por ejemplo las colonizaciones del África, del Asia, en el caso de Inglaterra, Francia, Irlanda, porque aquí estamos ante unos territorios que en la Constitución de Cádiz pasan de súbditos a ciudadanos, como lo que fueron los territorios en la metrópoli, en España, en la península. Y de hecho, la Constitución de Cádiz es bien clara cuando delimita dónde viven los ciudadanos españoles: Filipinas, América y el continente, en el caso europeo. Entonces, refuerza, insisto, la idea que yo he dado de vueltas, que estamos hablando de territorios que fueron incorporados a la corona y los distintos desarrollos van a irse adaptando juntos. Es decir, lo que pasa en la metrópoli, en España, sucede aquí. Y no es una relación como, por ejemplo, en el caso de las colonias, las 13 colonias con Inglaterra, por poner un ejemplo. Y eso ya no saca de los personajes tan como afirmados, sino que lo lleva a los procesos. Solamente eso quería reflexionar. Gracias. Gracias, doctor. No, esto es muy interesante lo que has planteado, porque en realidad hace 8 días estábamos discutiendo eso en una cena con unos colegas, al punto de que hay una pequeña corriente, ¿no?, en algunos historiadores mexicanos, ¿verdad?, de cuestionar la categoría de historia colonial, por todo lo que has dicho, ¿no? De que cómo podemos hablar de una historia colonial si en realidad colonia, después de este proceso ya no lo éramos jurídicamente. Más bien, cómo está establecida la organización incluso del archivo de la corona: ultramar, territorios de ultramar. Nosotros éramos territorios de España de ultramar. Entonces, incluso si ustedes ven la colección de Historia General de América Latina de UNESCO, ya solo se habla de los años de la dominación española, nada más, ya no se habla de historia colonial. Lo que pasa es que historia colonial es una definición de trabajo, es una definición de convención, ¿verdad?, de América Latina durante la época del dominio español, pero sí creo que es una reflexión muy interesante y que es una discusión que está en este momento hasta discutiéndose la categoría de historia colonial, ¿verdad?, como forma de periodización, de clasificar el tiempo. Y con lo anterior que decías al principio del tema de la memoria, sí, yo creo que también ese es otro tema. Nosotros estamos muy, vamos a decir, imbuidos por algunas corrientes propias de las ciencias antropológicas, donde se le ha dado una gran primacía, e incluso en los estudios literarios, ¿verdad?, el testimonio. Pero los historiadores entendemos esto solo como fuente, y esto tenemos nosotros que contrastarlo también. Y la memoria tiene otro problema que no me quise meter a decirlo porque es algo tan complejo. La memoria es una apropiación social del pasado, porque incluso yo cuento aquí un hecho, ¿verdad?, y la manera en que ustedes comprenden el hecho y lo perciben para sí mismos es distinta. Cada quien lo percibe de una manera distinta, y ese es el problema. Por eso es necesaria la historia, porque es una investigación contrastada. No solo es una historia de significaciones, sino que es una historia basada en evidencias que construye una narrativa, ¿verdad?, bajo ciertas convenciones y criterios de verificabilidad de los hechos. Entonces, por eso es que la historia es muy importante. Pero estamos en ese debate, ¿no?, de que parece que es más importante la memoria que la historia, porque al final los historiadores somos muy aburridos, ¿verdad? Entonces es más bonito hablar de memoria y tener posicionamientos políticos, etcétera. No, yo creo que la historia es muy importante. La historia nos permite construirnos como sociedad, más allá de como nación, ¿verdad? Una consulta, doctor Carlos, desde el punto de vista de la ciencia histórica, los archivos de cuánto se ha investigado en torno, digamos, al periodo entre 1821 hasta acá, pensando simplemente en la conmemoración del bicentenario. ¿Conoce usted algunos trabajos o
a pesar de las iniciativas de algunos colegas, entre ellos el maestro Danilo Ardón, aquí presente, creo que no estamos preparados. Creo de que, a pesar de que se creó en la USAC una comisión histórica del Bicentenario, y el gobierno de la República creó una, ¿verdad?, que ya no fue operativa, creo que no estamos preparados y como buenos guatemaltecos terminaremos haciendo algunas cosas a la carrera, creo yo, ¿verdad? No creo que vaya a haber realmente un contexto de celebración, como fue el caso mexicano, por citar un país vecino, ¿verdad? Y creo de que va a ser un tema a discutir, ¿verdad?, cuáles van a ser esas conmemoraciones e historia, que es ese es otro gran tema. Hablamos de memoria, pero otro gran tema son las conmemoraciones, o sea, cómo se recuerda y qué hechos voy yo a desarrollar y qué actos voy a desarrollar yo para recordar. En realidad no creo que se esté trabajando, y respecto a publicaciones tampoco. Yo creo de que lamentablemente va a ser una cuestión un poco a la carrera, ¿verdad? Y creo de que algunos colegas posteriormente irán a publicar algunos trabajos al respecto que sé que están en desarrollo. Y hay casos muy interesantes de análisis de las conmemoraciones del 15 de septiembre, ¿verdad? Y hay dos trabajos, uno es el del colega David Díaz, ¿verdad?, y el otro de la colega Patricia Fumero, para el caso de Costa Rica. Está muy estudiado ese tema, por ejemplo, del centenario. Por ejemplo, algunos han trabajado el tema del centenario del 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues poco, en realidad poco. Esto, el tema de la fiesta cívica, ¿verdad?, es un tema para abordar todavía. Sí. Perdón, yo primero quería pedir disculpas, porque salir por una cuestión personal, porque eso lo más pronto posible, y me perdí desgraciadamente para estudiar. Pero con esto que hablábamos ustedes con el doctor, dentro de esta misma memoria histórica, que harían entonces libros enfocados desde el punto de vista antropológico, como de Ricardo Falla, Masacre de la Selva, Migraba de los Opilotes, es decir, no son específicamente históricos, pero podrían servir después para construir una historia moderna, digamos, de Guatemala. Sí, yo creo que los libros del padre, doctor Ricardo Falla, son libros que tienen dos vertientes, ¿verdad? Tienen una vertiente muy importante, testimonial, ¿verdad?, sobre uno de los periodos más cruentos de conflicto armado en una región. Pero por otro lado también tienen una carga también de dejar una huella metodológica de su trabajo como antropólogo, ¿verdad? Tienen una carga etnográfica muy importante. Yo creo de que sirven como fuente en dos sentidos, ¿verdad?, como recuperación de memoria de lo sucedido, pero como registro también de la actividad de un antropólogo como él, que decididamente se volcó hacia una antropología que lo que busca es estar en acompañamiento con la gente y buscar desde ahí procesos de transformación social. Es una idea de una antropología, vamos a decir, de campo, pero menos centrada en una elaboración teórica y más centrada en pensar nuevas formas de transformación de la sociedad. Y que formó parte, por supuesto, y eso es algo que se dice poco, del grupo de jesuitas de su generación, ¿verdad? Estos jesuitas, donde está él, está Juan Hernández Pico, por ejemplo, ¿verdad? Y otros, ellos, su idea en esa época, ¿verdad?, que estamos hablando de mediados de los 60, era la creación del Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS, que se creó en la Landívar, ¿no? Y que desde ahí los jesuitas asumieron la investigación como acción social, ¿verdad?, diríamos en términos modernos como política afirmativa. Yo respeto mucho el trabajo del padre Falla, creo que ha hecho un aporte fundamental, ¿verdad?, a la comprensión de Guatemala. Nosotros, de hecho, en la universidad reimprimimos su libro Esa muerte que nos hace vivir, que fue un libro que nunca se publicó en Guatemala, solo en El Salvador. Pero creo que es solamente un insumo, ¿verdad?, para entender una parte de la historia y desde un punto de vista muy particular, que es de estos jesuitas antropólogos, ¿verdad?, que sí estuvieron en el campo, ¿verdad?, en una área muy difícil, ¿verdad?, en acompañamiento con la gente. Creo que retrata una parte de la historia del país y son libros muy interesantes, pero yo creo que más interesantes son los libros que él ha publicado ahora, que son libros autobiográficos, donde son todos sus escritos de lo que él ha pasado y donde se puede ver claramente su pensamiento, y las memorias del mismo padre Hernández Pico también, ¿verdad?, que lo publicó en El Salvador con
con aspectos muy interesantes y que me ha servido para darle a usted esta explicación, porque él ahí cuenta muy claramente cuál era la idea de los jesuitas de ese momento. Y aparte creo yo que también es una manera muy importante de entender el desarrollo de la antropología en Guatemala, ¿verdad? Son libros absolutamente clásicos para entender esos procesos, pero en la reflexión histórica sí creo que requiere más insumos y más materiales, ¿verdad? Doctor, Sí. ¿Qué documento puedo consultar al respecto de cómo se celebraba la independencia en Guatemala? Porque me han comentado de que cada 15 de septiembre se levantaba a leer el acta de independencia. Yo no he leído ningún otro documento donde esté esa narrativa. Sí, en realidad no es un tema muy estudiado, y vamos a sacar un tema que es favorito de los conductores, ¿verdad? El tema de las antorchas. Que muchos incluso creíamos de que era una cosa casi que de la colonia, ¿verdad? Pero eso es absurdo, ¿verdad? No, las conmemoraciones sobre la independencia se han ido transformando en el tiempo, y realmente en Guatemala no contamos con estudios amplios sobre ese tema. Yo lo que le aconsejaría es muy interesante ver revistas como La Ilustración Guatemalteca o ver periódicos, ¿verdad?, de esa época en la Hemeroteca Nacional de esas fechas, ¿verdad?, para ver cuáles eran las conmemoraciones y las celebraciones. Uno de los presidentes que se tomó bien en serio ese tema fue Estrada Cabrera, por ejemplo, y él daba una tradición muy clara, era que se daba un discurso sobre la independencia de Centroamérica, o se invitaba a algún intelectual muy importante a dar ese discurso. Ahora que he estado investigando al historiador Virgilio Díaz Beteta, él fue uno de los que dio un discurso sobre la independencia también a principios del siglo XX. Entonces realmente no hay estudios, creo que es importante revisar prensa, ¿verdad?, de finales del siglo XIX e inicios del XX para ver, pero generalmente eso era lo que se hacía, podía ser un desfile y el discurso del presidente de la República, ¿verdad? Ya después, cuando hay una continuidad de los gobiernos militares, se impulsa esta tradición de la antorcha, que tiene, lo interesante es que no ha muerto, porque con la suscripción de los acuerdos de paz y todo pudimos haber dicho, ya se va a acabar todo eso. No, los muchachos ahora creo que hasta más entusiasmo tienen de ir, ¿verdad?, al tema de la antorcha. Entonces es algo muy curioso. Yo crecí en el oriente del país, en Jutiapa, y ahí, por ejemplo, el tema de la antorcha es un gran acontecimiento, ¿no?, porque se iba a El Salvador a traerla, ¿no?, y la gente venía, y el alcalde, y se cantaba el himno a las 12 de la noche, ¿verdad?, y era una gran conmemoración. Yo creo que más en material hemerográfico, periodístico, se puede encontrar más, y en las revistas, ¿verdad?, de ese tiempo, durante el mes de septiembre, ¿verdad?, que son estas conmemoraciones del aniversario. Y eso es muy interesante ver cómo han ido cambiando, pero un estudio así que yo recuerdo en este momento, no. Gracias. Otra pregunta es, el hecho de la marimba, Sí. como música guatemalteca, Sí. no se logra visualizar en nuestra independencia, aunque digamos que la marimba es nuestra. ¿Cómo podemos encauzar a nuestro pueblo a adoptar esa música, hermano? Yo creo de que toda la generación de símbolos patrios, ¿verdad?, con excepción de la bandera y el escudo nacional, que son de fines del siglo XIX, es un proceso también que se da en el siglo XX y específicamente en la presidencia de Jorge Ubico, con la creación de nuevos símbolos patrios. Y es un actor muy importante en el desarrollo de la divulgación de la música de marimba, que no solo es el Estado, sino el Ejército. Por acuérdense ustedes que en los departamentos y los conciertos de marimba en los parques, los jueves y los domingos, los hacían las marimbas de las zonas militares y las marimbas de la Policía Nacional, de la extinta Policía Nacional. Entonces ellos en gran medida contribuyeron a la divulgación de la música de marimba y el cumplimiento del requisito de las radios nacionales de poner una hora de marimba todos los días. Todo eso ha ido en declive. Lo único que hay es un gran evento comercial que es el ensamble de marimba, ¿verdad?, que es en el Teatro Nacional, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? No hay, por supuesto que está presente en algunos actos oficiales, etcétera, pero ya no tiene el impulso que tenía antes. Porque claro, habían actores como el Ejército de Guatemala que eran claves en la divulgación de ese nacionalismo, ¿verdad? O sea, el gobierno tiene que ver mucho en eso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Sí, gracias. Sí. Buenos días, doctor. Yo quisiera consultarle qué piensa o qué proceso o analiza
sobre el papel de la imprenta en todas estas cuestiones en esta última década de la colonia, del producto marino, de la dominación, porque se tiene la idea de que la imprenta, en general, o así lo pienso yo, que hablamos ya a finales, ¿no?, con la aparición de los periódicos, como el Amigo de la Patria, del actor constitucional. Pero, ¿qué pasa? En todo este ambiente decae la libertad de la expresión y la ventaja que tiene Guatemala es que la imprenta está aquí, ¿no?, y que es una larga generación, que tengo entendido que son la familia Beteta, que está muy vinculado a esto. Entonces, ¿qué tipo cómo analiza usted toda esta actividad de la cultura escrita, la idea política pero impresa? ¿Y qué tipo de divulgación hubo en la época? Y segundo, ya es más una opinión mía, y creo que también es muy importante analizar la idea de la insurgencia, pero también la contrainsurgencia montada por el Estado, por llamarlo de alguna manera, que está muy enraizada a la figura de Bustamante y Guerra, ¿no? Entonces está este autor norteamericano, Timothy Hawkins, que ha puesto esto en duda, ¿no? Porque muchos damos esta idea, los historiadores económicos, que la independencia no llegó al mismo tiempo que en otra parte por el Estado, el terror bustamantino, lo llama Timothy Hawkins, ¿no? Entonces, como no se pudo, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces obviamente fue el déspota de Bustamante. Pero él obviamente ya ha analizado que tenemos que entender a Bustamante en su época, ¿no?, y en qué época fue formado él. Y en esta idea de la insurgencia también creo que sería importante estudiar el manejo de las noticias sobre qué está pasando en Oaxaca, por ejemplo, aquí que está tan cerca, Chiapas, ¿no? Porque las autoridades están muy pendientes de todos los viajeros. Cuando alguien viene de otra provincia, se le pregunta qué está haciendo, incluso ellos mencionan la palabra pasaporte. Entonces ya se están viendo las noticias. Por ejemplo, yo que soy de Honduras, ahí hay un comerciante de Chipula, si no me equivoco. Entonces le preguntan qué anda haciendo, y él anda vendiendo sus cositas, que son unos guatemaltecos que vienen vendiendo guacales pintados. Entonces le preguntan qué está haciendo. Entonces dice, yo vengo de México. Entonces dice, por dónde ha cruzado con su mercancía, pero el problema es que él está hablando sobre las noticias que tiene de qué está pasando en Oaxaca, y le anda diciendo a ciertos vecinos que las cosas están muy mal. Entonces al final no se le castiga porque fueron estas personas, pero la idea de la alerta que se levanta ante las autoridades cuando alguien viene de otra parte del reino, de la Nueva España. Nada más. Bueno, yo creo de que son dos perspectivas poco abordadas, en definitiva. El caso de la cultura impresa creo que sigue siendo el gran precursor de esos estudios, el fallecido historiador holandés Adriaan Cornelius van Os, ¿no?, que él publicó un trabajo sobre la cultura impresa en la historia general de Guatemala, pero hace falta muchísimo más para analizar este tema. Acaba de salir un libro que usted lo conoce muy bien sobre la Gaceta, ¿verdad?, de Guatemala, publicado en México, donde se analiza también este tema de las noticias y la importancia del diario oficial durante este periodo de transformación política. Yo creo de que no tenemos realmente grandes estudios para el caso de Guatemala sobre la cultura impresa durante este periodo, y es algo que está totalmente virgen y que se puede seguir haciendo, con excepción de los trabajos del profesor Van Os, ¿verdad?, que fueron muy, muy importantes y hasta con estadísticas, ¿verdad? Y por supuesto ver el tema de la folletería, que es muy importante de ese momento, ¿verdad?, que son analizados en alguna medida por el doctor Herrera y la doctora Bendaño. Eso como un primer punto. Ahora, respecto a lo otro que usted dice sobre el manejo de las noticias y la relación Oaxaca, Chiapas, Guatemala, es un tema que hay que trabajarlo. Hace una semana tuvimos un coloquio precisamente en San Cristóbal de las Casas, donde estamos tratando la manera de generar un grupo de trabajo donde busquemos establecer esas relaciones, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que a pesar de que Chiapas formó parte del Reino de Guatemala, Chiapas es México, y desde que Chiapas adopta pertenecer al territorio mexicano, se corre como una cortina, ¿verdad?, a pesar de esa relación común que hay, ¿verdad? Y el gran problema que tenemos en América Central para estudiar todos estos fenómenos es la dispersión de los archivos. Si no, usted no estuviera aquí, por ejemplo, ¿verdad? Hay que venir a Guatemala a ver una gran cantidad de archivos, y no tenemos la posibilidad de tener copias integradas en todos los países, que eso nos facilitaría la vida a todos, ¿verdad? Pero eso es una dificultad muy, muy clara,
con excepción de universidades con grandes recursos como la Universidad de Berkeley en California, ¿verdad? O McGill en Canadá, que tienen microfilmado todo el archivo general de Centroamérica. Entonces uno va ahí, puede ver todo lo que hay aquí en Guatemala, y eso nosotros aquí no lo hemos conseguido hacer. La expresión de fuentes es un problema muy serio, incluso pasa en Chiapas también, que muchas fuentes, cuando fue la guerra cristera, se perdieron, y cuando los liberales chiapanecos persiguen a la iglesia, ¿verdad? Se perdió una gran cantidad de documentación. Lo que pasa es que estos enfoques que usted está planteando son enfoques más contemporáneos, más específicos, ¿verdad?, al respecto, y que nos llevan a nosotros a entender la necesidad de perspectivas más particulares en el estudio de los fenómenos, y que es un trabajo que está por hacer. Sí. Perdón, es solo agregar una cuestión sobre el comentario de las ideas que vienen de Oaxaca y de Nueva España en general para Centroamérica, pero también se da que de Guatemala salen ideas también liberales, porque hay liberales acá que están muy bien informados y que han estudiado en la universidad y que escriben en la Gaceta de Guatemala, que llegan también a lugares mexicanos como Oaxaca, pero también a Yucatán. De hecho, hay un libro de un colega mexicano de la Universidad de Yucatán que escribe sobre aspectos relacionados a la cultura que desde Guatemala sale para Yucatán y para otros lugares del sur de México, ¿verdad?, norte de Guatemala. Entonces, también hay que entender que esta es una situación dialéctica, en el sentido de que no solo viene de allá, sino que también de acá va para allá. Bueno, pues, si no hay ninguna intervención, agradecerles mucho de nuevo su presencia, y entonces el próximo sábado nos convocamos para acá. Me parece que va a ser una ocasión muy importante para que podamos dialogar, no solamente los que estamos en la mesa, sino que hacer una fraternidad de diálogos entre ustedes y nosotros. Yo tengo acá un listado en donde están los nombres. Quisiera que lo vieran rapidito, y si hay algún nombre que no está bien, que me lo corrigieran para los diplomas, ¿verdad? Ya los tengo, pero si hay alguno que está mal escrito para arreglar. Doctor, gracias por la temática que nos dieron, que nos enriqueció bastante, porque uno a veces está en libros, pero esta parte vivencial que ustedes nos han dado ha enriquecido bastante nuestro conocimiento. Doctor, gracias, y sigan adelante, que no hace la diferencia en la historia de Guatemala. Gracias.